Bienvenido al canal de YouTube de Noticias Diarias. Los héroes ucranianos han estado defendiendo a su país con todas sus fuerzas contra las tropas rusas durante unos 10 meses. Con la parte de Europa del este de la guerra comenzando a hacerse cargo, Europa y Estados Unidos están brindando la mayor asistencia militar y económica posible a Kiev. Especialmente los monstruos y más de largo alcance, que Estados Unidos asignó al ejército ucraniano, jugaron un papel muy importante en la liberación de muchas regiones de Ucrania. HIMARS, que se convirtió en la pesadilla del ejército de Moscú, permitió al ejército de Kiev lograr victorias históricas en el sur de Ucrania. Los héroes de Zelensky habían derrotado más recientemente a las fuerzas rusas en Kherson, con un control profundo. Como resultado de decenas de operaciones al amanecer organizadas por héroes ucranianos en esta región, los rusos tuvieron que huir de Kherson. Mientras huían de la región, los soldados de Putin intentaron salvar sus vidas dejando su equipo militar en sus posiciones. El líder ruso Vladimir Putin, que fue humillado en la arena internacional después de la derrota de Kherson, ni siquiera podía imaginar que los héroes ucranianos serían tan resistentes y fuertes. Continuando su camino después de liberar a Kherson, los valientes soldados de Kiev dirigieron su ruta hacia Crimea. Crimea fue uno de los puntos clave de esta guerra, y los líderes de ambos países tenían muchas ganas de apoderarse de esta región. Después de la derrota en Kherson, Putin tenía mucho miedo de que los ucranianos organizaran una operación en Crimea. Pero las palabras de Zelensky sobre esta región indicaban que los ucranianos sitiarían Crimea. Por esta razón, el ejército de Kiev aumentó sus contraataques en esta región y comenzó a construir fortificaciones en Crimea. Mientras los rusos se retiraban, Ucrania empujaba Crimea y los sonidos de la Gran Guerra se acercaban cada día que pasaba. Y lo que se esperaba se hizo realidad, se escucharon explosiones en Zankoy de la Crimea ocupada. Se llevó a cabo un ataque con misiles en una base aérea militar rusa en Zankoy. En el contraataque, en el que las tropas de ocupación huyeron a toda prisa, los sistemas de defensa aérea en la región de Zankoy y de Crimea controlada por Rusia entraron en funcionamiento a altas horas de la noche. Valientes soldados de Ucrania habían atacado esta área, y con el sonido de explosiones ensordecedoras en las horas de la noche, los residentes de la región observaron lo que estaba sucediendo con pánico. El fuego de la libertad del ejército de Kiev finalmente había comenzado a arder en Crimea. Los residentes de Zankoy intentaron grabar las explosiones en video, pero los sonidos de las explosiones fueron tan intensos que los ciudadanos de esta zona tuvieron que apagar las cámaras por miedo. Probablemente los misiles HIMARS utilizados en la base aérea rusa de Crimea HIMARS, dirigidos por las hábiles manos de la artillería ucraniana, volvían a estar en escena. Todos estos acontecimientos apuntaban a los intentos del heroico ejército ucraniano de conquistar Crimea. Las valientes tropas de Zelensky habían dado la primera señal en Sebastopol. El heroico ejército ucraniano había llevado a cabo el primer ataque con drones de la historia en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea. A partir de esa fecha, el líder ucraniano se obsesionó con esta región, y dirigió su ejército hacia Crimea y sus alrededores hasta asediarla. Estos ataques del ejército ucraniano, que empujaron a la administración de Moscú a tomar decisiones muy difíciles, casi asaltaron los frentes del sur. Cuando el líder ruso, Vladimir Putin, vio que Crimea estaba cerca de ser destruida, comenzó a trasladar las tropas de su ejército a esta región. Las tropas rusas abandonaron las regiones de Skadovsk y Nichevsk y partieron hacia Crimea. El personal de las tropas rusas estacionadas cerca de Kreminna en la región de Luhansk planea retirarse de sus posiciones. Según el Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas rusas estaban tratando de interrumpir las acciones de las fuerzas de defensa en ciertas direcciones, tratando de mantener las áreas capturadas temporalmente. Los invasores continuaron reforzando las posiciones defensivas en la orilla izquierda del Dnipro, y dirigiendo operaciones ofensivas en dirección a Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. Durante el día actual, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles contra la infraestructura militar y civil en varias regiones de Ucrania. Aún no se han aclarado los datos sobre los resultados del trabajo de las fuerzas de defensa aérea de Ucrania, y los resultados de los ataques rusos a instalaciones de infraestructura crítica. Sin embargo, se observó que las fuerzas rusas continuaron bombardeando las posiciones de las tropas ucranianas a lo largo de la línea de contacto. La situación tampoco cambió significativamente en los aspectos de Volyn y Polisia. En otras direcciones,
los rusos continuaron sus ataques a toda velocidad. Las fuerzas invasoras rusas, que estaban a punto de perder Crimea, estaban realizando operaciones de represalia contra los ataques del heroico ejército de Kiev en el sur. En dirección a Bakhmut, las tropas invasoras atacaron las áreas de Bakhmut, Vilorivka y Nueva York utilizando tanques, morteros, barriles y cohetes de artillería. En dirección a Avdiivka, las tropas rusas bombardearon los distritos de Novomikhailivka, Bodiane y Nevelsk con diversa artillería. Estos ataques de los rusos fueron una clara indicación de cuán enojados estaban la administración del Kremlin y el líder ruso Vladimir Putin con las explosiones en Zankoy. Las tropas invasoras, que no pudieron obtener una ganancia significativa de todos estos contraataques, continuaron llevando sus municiones a punto de acabar. Con Crimea también bajo amenaza, Putin comenzó a preocuparse y decidió desplegar todo su ejército en esta región. Mientras las tropas rusas avanzan lentamente hacia Crimea, según las afirmaciones, los héroes ucranianos se están preparando para una guerra muy grande en esta región. Teniendo en cuenta la situación actual de ambos países, se dice que los ucranianos son mucho más ventajosos. Al respecto, Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, anunció que Ucrania ha soportado los embates del durísimo ejército de ocupación y sigue avanzando. Yermak dijo que los rusos piensan que con ataques de energía debilitarán nuestras defensas y nos dispararán por la espalda. Esta es una táctica ingenua de perdedores cobardes, y estamos preparados para ello. Ucrania resistió los golpes extremadamente fuertes del ejército de Moscú, sin lograr los resultados en los que confiaban estos cobardes rusos. Seguimos adelante. Yermak también instó a todos a prestar atención a las advertencias de ataques aéreos. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, dijo que sobre esto, no tendrán éxito. Los aplastaremos. Las sorprendentes declaraciones del jefe de la oficina presidencial de Ucrania también reflejaron cuán decidido estaba el gobierno de Kiev sobre este tema. Mientras continúan las discusiones sobre Crimea, volvamos a compartir con ustedes esas espantosas declaraciones del líder ucraniano. En una declaración sobre este tema, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que todo comenzó con Crimea y terminará con Crimea. Crimea está al lado de Ucrania y espera nuestro regreso. Quiero que todos sepan que definitivamente regresaremos. Habían pasado meses desde estas audaces palabras, y los preparativos estaban a punto de completarse. Las autoridades ucranianas afirman que Crimea será recuperada el próximo verano. Pero, ¿puede Ucrania realmente reclamar la península que alberga a más de 2 millones de personas, y ha sido durante mucho tiempo la base de la Armada rusa? Los funcionarios reconocen sinceramente que la medida para retomar Crimea plantea un grave riesgo, dada su importancia emocional y política para Putin. Una fuente cercana a Zelensky afirma que les preocupa que si Ucrania toma Crimea, Rusia pueda responder con armas nucleares. Sin embargo, la opinión común de las autoridades ucranianas es que si Rusia usa armas nucleares, esto se convertirá en un problema no solo para Ucrania, sino para todo el mundo, y se requerirá una intervención internacional. Aunque Ucrania es consciente de todos los riesgos, no tiene intención de sucumbir al chantaje nuclear de Rusia. Por esta razón, se están realizando grandes esfuerzos para apoderarse de Crimea, de importancia crítica, para fines de este mes. El jefe de inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, insiste en que Kiev recuperará Crimea, y considera precipitadas las advertencias de no provocar a Rusia. En el transcurso de la guerra, veremos juntos qué tipo de eventos calientes sucederán en este anillo de fuego. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.